Les voy a pedir que abran la palabra de Dios en el libro de Filipenses. Y vamos a leer del capítulo número 12, el versículo número 15, para la gloria de nuestro Dios. Amén. La carta que el apóstol Pablo escribía a Filipenses, capítulo número 2, versículo número 15, a la gloria de nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios, hermanos, le damos lectura a todos unidos. Dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tomen su lugar, amados hermanos. Estas palabras que nosotros acabamos de leer fueron escritas por el apóstol Pablo, él estando preso en Roma, aproximadamente en el año número 61 después de nuestro Señor Jesucristo. Pero, amados hermanos, ¿qué es lo que nos quiere decir la Biblia en este versículo que acabamos de leer? En este pasaje, es un pasaje muy hermoso. Dice que seamos luminares en el mundo. Dice para que seáis irreprensibles. Nosotros, amados hermanos, hemos recibido el llamado de parte de Dios para nuestras vidas. Y esto requiere, hermanos, un compromiso con Él. A nosotros aceptar ese llamado, hermanos, nos hemos comprometido con nuestro Dios, con el Señor. No nos comprometimos ni con el pastor, ni con el hermano, ni con la hermana, sino con nuestro Dios. De ahí que tenemos un compromiso y una responsabilidad muy grande que tenemos que afrontar nosotros como sus hijos. Porque estamos formándonos para servirle, y eso ya lo sabemos. Pero alguien irreprensible, hermanos, es alguien al que no se le puede regañar, al que no le podemos reprochar nada, al que no se le puede sermonear. Por ahí estaba leyendo, y al que no le puede decir: ¿sabes qué? Mira, tú estás mal. Sino que es una persona recta. Y podemos ver, hermanos, el ejemplo de Job. Si nosotros recordamos cuando se presentó Satanás, el Señor le dijo: ¿ya consideraste a mi siervo Job? Varón justo y temeroso. Hermanos, que así pueda decir el Señor de nosotros: ¿ya consideraste a tal hermano? Mira cómo se comporta, cómo es, cómo vive con su familia, cómo es en el templo, cómo obedece a su pastor, cómo se sujeta, cómo vive la palabra de Dios. Es un hombre, un joven, una señorita irreprensible. Porque, amados hermanos, ¿qué más podremos hacer si no el Señor nos ha llamado a esto? Sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Porque no podemos dudar, hermanos, que estamos viviendo en una sociedad que vive moralmente muy mal, muy decaída. Y aún en nuestras propias iglesias podemos platicar con nuestro pastor y nos pueden contar cosas, pues a veces terribles, que pasan. Pero ahora, en ese momento, en ese tiempo, nosotros que podamos ser irreprensibles, sin mancha, sencillos, hermanos, que podamos presentarnos como dice el apóstol Pablo, le escribía a Timoteo: pero tú sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, en espíritu, en fe y en pureza. Que podamos ser así, hermanos. Que eso pueda ser un sentir en nuestro corazón y que podamos llevarlo en nuestra vida. Ser ejemplares para los demás, para que los que nos ven, los que nos rodean, que puedan decir: ahí va el hermano. Que no pueda haber en nosotros tacha, como fue con Daniel y sus amigos. Que dice que mandó el rey a buscar a jóvenes, dice que fueran sin tacha alguna, ejemplares, estudiados, que tuviesen conocimiento, que fueran esforzados y diferentes a todos los demás. Y una generación como esta, hermanos, una generación de cristianos es la que pide Dios de cada uno de nosotros. Una generación diferente, sin tacha, sin mancha ni arruga. Porque aparte de todo esto, hermano, porque para que nosotros podamos vivir y para que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios, necesitamos ser así. Dice la palabra de Dios que Él viene por una iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante.